Buenos días, les doy la bienvenida al Museo Cedros Norte, lugar de reunión de juventudes donde aprendemos en las aulas cada día. Mi nombre es Javier Gómez y junto a mis compañeros les vamos a dar un recorrido sobre la historia del cubismo. Acompáñenme. Empezaremos explicando la raíz etimológica de la palabra cubismo. La palabra cubismo viene del francés cubisme, que significa doctrina del cubo. Pues el cubismo es este movimiento artístico caracterizado por el empleo de formas geométricas. Su fundamento teórico es que al uso de estas formas geométricas no toma en cuenta la perfección de estas, como se había tomado en cuenta en movimientos anteriores, sino que en cambio promueve la fragmentación y descomposición, como vemos en la presentación. También de cierta manera se opone al Renacimiento, ya que el Renacimiento se caracteriza por esta apariencia real de los objetos. El cubismo va a presentar cosas distintas. Pasemos ahora a hablar acerca del contexto histórico del cubismo, que va a tener lugar a principios del siglo XX, cuando va a ser creado el cubismo en 1907. Más o menos por este tiempo va a ser creada la fotografía, causa principal del surgimiento del cubismo, ya que como la fotografía es tan perfecta, no se va a poder igualar esta fotografía, por lo que se va a ver necesario usar formas geométricas para crear algo fuera de la realidad. Al igual que el contexto histórico de este momento va a ser la paz armada, especialmente en Francia, Alemania, donde va a estar el cubismo principalmente en Francia, que va a estar en la paz armada y en la Primera Guerra Mundial, y más o menos va a concluir el cubismo en 1917, cuando estaba por terminar la Primera Guerra Mundial. La zona de influencia del cubismo es principalmente, como ya lo había mencionado, en Francia, donde va a ser creado este movimiento artístico y donde va a ser concluido. Y se va a expandir un poco en su zona de influencia europea, donde va a tener alguna influencia especialmente en lugares españoles. Los dos exponentes más importantes del cubismo son, primero, de este lado, Pablo Picasso. Él fue un pintor y escultor español nacido en 1881 y fallecido en 1973. De este lado tenemos a Georges Braque, un pintor y escultor francés nacido en 1882, fallecido en 1963. Ellos dos son los que son considerados los creadores del cubismo. Siguiendo con el tema de los exponentes más representativos, tenemos también a Juan Gris, quien es un pintor cubista español, pero cuya arte se plasmó más en Francia. Se llevó a cabo sus obras y su vida como artista la llevó a cabo más en Francia. Como ya mencionaron mis compañeros, el lugar en donde se considera y en donde se toma muchísimo más poder el cubismo. Ahora pasaremos a hablar sobre tres de las pinturas más importantes que tenemos del cubismo y sobre estos artistas que hemos mencionado. La primera, Les de Moisés de Aviñón, pintada por Pablo Picasso, es una pintura que representa a 5 prostitutas en la calle de Aviñón, en Barcelona, lugar en donde se encuentran los burdeles. La siguiente imagen, pintada por Georges Braque, es conocida como El Gran Desnudo, una imagen en donde el mismo Braque explica que él encontró belleza en esta mujer robusta y grande que podemos ver en la imagen de aquí. La siguiente y última imagen que veremos es conocida como Retrato de Pablo Picasso y es un homenaje del pintor Juan Gris hacia Pablo Picasso de una manera distinta a los retratos que tenemos normalmente. Todos conocemos ese retrato a Sor Juana Inés de la Cruz, pero este retrato hacia Pablo Picasso es una manera de representar que él mismo fue de los máximos exponentes, y no el mayor y el más importante exponente del cubismo, y así es como Juan Gris decidió exponer su admiración y rendir homenaje a Pablo Picasso. El principal impacto en el mundo contemporáneo del cubismo fue, primero que nada, el hecho de romper el estereotipo que ya se tenía de las pinturas desde antes y gracias a él otras variantes del arte se crearon. Por ejemplo, de este lado el arte abstracto y de este lado el surrealismo. Si no hubiera sido el cubismo, no se hubiera roto este estereotipo y no se hubieran podido crear estas variantes.
Les queremos agradecer a todos por su tiempo. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias.